Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Fragmentos de Terapia. Este es el capítulo 8 del caso de Pablo y vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que platicábamos antes para que como que nos vayamos poniendo en tono. Recuerden que Pablo decidió finalmente sí divorciarse de Julieta y se separaron y Julieta se llevó a los niños a vivir a otro lado. Y finalmente Pablo se quedó él solo en su casa, donde pues sí se sentía tranquilo y sí le gustaba estar solo, pero también sentía culpa por sentirse tranquilo de estar solo, sin la familia. Como que ese era el tema que íbamos abordando. Para mí era como un nuevo objetivo de terapia, que esta separación no se fuera a volver después una depresión. Y pues bueno, lo seguimos trabajando como si fuera un duelo, pero había un tema que a mí me dejaba como una cosquillita, no me dejaba tranquila, y era el tema de la niñez, de todo lo que había pasado, el padrastro alcohólico, el abandono del papá, el conflicto con la mamá, etcétera. Como que yo sabía que ahí había cosas mucho más importantes que trabajar y que hablar que las mismas que estaban pasando en el día de hoy, en la actualidad. Entonces, bueno, pues yo trataba de encaminar hacia allá, pero generalmente pues recibía evasivas o cambios de tema o molestia también por parte de Pablo. Entonces, pues no estaba siendo nada sencillo. Un día le pregunté que cómo iban las cosas y me contestó, pues nada más así, adaptándonos a la nueva dinámica. A Julieta ya no la veo absolutamente para nada, nada más nos comunicamos por WhatsApp por temas de los niños, ponernos de acuerdo con logísticas y así, pero la verdad es que no la veo para nada y tampoco la extraño. Estoy muy a gusto hablando con ella solo para lo indispensable y por mensaje. A los niños los veo los fines de semana y la verdad es que sí trato de inventarme actividades que sé que les pueden llamar la atención, que les pueden gustar, pero no, o sea, es que como que no logro esa conexión, ese vínculo que había antes, no lo logro. Están raros, y yo me siento muy incómodo, no sé, o sea, como que no está padre. Y pues me siento culpable, la verdad, porque al final del día, pues yo provoqué todo esto. A ver, Pablo, ya habíamos hablado de esto, ya habíamos hablado de la culpa, ya habíamos hablado de por qué está esa culpa ahí y de que no es tu culpa. Ya sé, pero es que no puedo quitármelo de la cabeza, de verdad me la paso pensando solo en lo mismo. Y lo mismo y lo mismo y la culpa me está comiendo. A ver, a ver, Pablo, ¿qué hubieras hecho diferente? Pues no sé. Para empezar, no hubiera rechazado sexualmente a Julieta. Seguro que la rechazaste. Bueno, no como tal, o sea, no fue un rechazo porque es que yo sí quería, pues, pero es que no podía. Entonces no fue un rechazo, Pablo. O sea, las cosas por su nombre. Algo pasaba en ti que no te permitía hacerlo. Y vuelvo a preguntar entonces, ¿podrías haber hecho algo diferente? Pues en realidad no, porque no es algo que yo hubiera podido controlar. Exacto. Entonces tú no puedes ser culpable de algo que salía de tu control por completo. Ahí no hay culpa alguna. Entonces ese sentimiento de culpa que tú tienes ya, deséchalo. En ese sentido. Ahora, hablemos de Rafa y Romina. ¿Qué pudiste haber hecho diferente? Ah, bueno, ahí sí pude haber hecho algo muy diferente. Ok, ¿eso cambiaría la situación actual? Pues seguramente sí. Ok, ¿qué tendrías que hacer entonces para solucionarlo y revertir ese daño? Pues disculparme, pero no, ya. Te dije que disculparme no es una opción. Ok, ¿por qué no es una opción? Porque perderías tu posición de autoridad, de líder, de jefe de la manada y te quedarías como más vulnerable, más abajo por pedir perdón. Pues sí, la verdad es que sí. Pablo, seamos sinceros. De todas formas ya la perdiste. Esa posición de líder acá arriba del pedestal ya la perdiste. Porque a un líder no se le teme. Y te tengo noticias. Tus hijos te temen.
Y fue así como por primera vez desde que empezó la terapia, Pablo por primera vez le cayó un 20 y se puso a llorar en consulta. Y así, poco a poco, pues el tema del divorcio se fue acabando, se fue apagando, y esto daba lugar y oportunidad a hablar de otro tema que para mí también era muy importante. Y le dije, Pablo, entiendo que lo sientas innecesario, pero es importante que hablemos de esto. No quiero. Hablemos de otra cosa. La verdad es que este tema me incomoda bastante. Ya sé. Y justo por eso es que sé que es importante hablarlo. Es que ya no queda nada más que decir. No, al contrario, queda todo por decir. De esto no se ha hablado nada. Bueno, a ver, ¿qué quieres que te diga? No es lo que me digas. Me puedes decir lo que tú quieras. Lo que yo quiero es que te conectes con el pasado para que así podamos comprender qué es lo que está sucediendo hoy y poder resolverlo. Todo este asunto, desde lo de Julieta hasta la ansiedad que traes antes de separarte de ella, viene por algo del pasado. Y eso es lo que quiero entender para poderte ayudar a que salgamos de ahí, a comprenderlo y darle fin. Ya no tiene caso. ¿Ya para qué? O sea, ya perdí a mi familia. A ver, ¿ese último comentario fue por tristeza o desesperanza? Porque no es lo mismo. ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia? A ver, es diferente en que la tristeza es normal y necesaria, pero la desesperanza nos lleva a la depresión y la tristeza no. No sé, nunca lo había pensado así. O sea, nunca lo había pensado, pero yo creo que es desesperanza, la verdad, porque ya no queda nada, absolutamente nada, estoy solo. Bueno, pues entonces, para mis adentros pensé, evitar que esa desesperanza se volviera una depresión era el nuevo objetivo de terapia. Si él me hubiera dicho, es tristeza y con el tiempo voy a lograrlo porque ya no tengo la misma dinámica familiar o ya cambió mi relación con mi familia, pero me queda esto y tengo ganas de hacer esto y aquello, yo hubiera estado como más tranquila. Pero en el momento en que esto es desesperanza y me habla de ya nada tiene sentido, ya todo es absurdo, ya perdí todo, ya nada tiene caso, eso está a una rayita, esa desesperanza, de volverse una depresión, que es mucho más difícil de tratar que pues una situación de desesperanza por un duelo, que era lo que estaba pasando en este momento. Un día llegó a la consulta distraído, serio, como ido, pero era tan notorio que sí se lo dije. Y le dije, oye, te noto raro, estás como ido, como que no estás acá. Y me dice, no estoy como ido, en realidad estoy ido. Ok, mucho trabajo, algo que te estrese. No, lo de costumbre. Y entonces, pasó algo muy raro y no sé ni qué pensar, estoy muy confundido. ¿Te acuerdas del chofer que trabajaba con nosotros cuando yo era niño? Bueno, pues resulta que murió hace un par de años y su hijo vino a la casa a pedir trabajo. Y por eso sé que falleció, ¿ok? ¿Y te dolió enterarte de eso? Porque al final del día, pues era una persona relativamente cercana. Digo, durante el tiempo que estuvo cercano. Y me dijo, pues más que me doliera, es que me movió el tapete, me destanteó, es que su hijo es idéntico a él de joven. O sea, los gestos, la voz, todo es igualito. Es como haberlo visto y que el tiempo se hubiera detenido. Ok, yo sabía que algo grave pasaba ahí porque le causó tanto conflicto. Le hubiera podido causar alegría o nostalgia, así de, se parece tanto a su papá, pero no, le causó conflicto. Entonces yo sabía que algo pasaba ahí. Y le dije, bueno, ¿y qué más pasó? Pues nada, me empecé a poner nervioso y el hijo hablaba y hablaba y yo la verdad es que ni siquiera lo estaba escuchando. Estaba como viendo todo a través de una película. Eso es un claro síntoma de disociación y cuando la gente tiene una disociación
es debido a un trauma. La mente te está tratando de proteger de algo y como que te desconecta rápidamente así. Y luego rápidamente vuelves a la realidad, pero sí te diste cuenta que como que no estabas, como que estabas en otra frecuencia, como que veías todo a través de una película, como que estabas fuera de ti, fuera de tu cuerpo. Se puede sentir algo así y fue más o menos lo que Pablo me describió. Eso, bueno, todavía corroboró más mi teoría de que algo pasaba ahí. Y yo desde las sesiones anteriores, del principio, ya tenía una sospecha de que había habido algo malo con el asunto del chofer. Y entonces le dije, bueno, ¿y no lo estabas escuchando al hijo? No, nada. O sea, te digo, yo estaba viendo todo a través de una película. Era como que yo no estuviera ahí, mi cuerpo sí, pero yo no estaba ahí. ¿Ok? ¿Recordaste algo? Sí, recordé algo que no recordaba y que hubiera preferido no recordar. No se necesitó decir más. Ahí entendí perfectamente y corroboré mis sospechas de abuso, que eran completa y absolutamente ciertas. Él tenía todos los síntomas y el síntoma principal, además de la disociación, fue el flashback que vino cuando vio al hijo que era idéntico, pero además el haberlo olvidado por completo. Si se acuerdan de las primeras sesiones, él no se acordaba. Entonces, el haberlo reprimido de esa manera, la ansiedad, los flashbacks, el tema con Julieta, el ver ahí el hijo y que le causaba un conflicto, ya no necesitó decir más. Creo que él lo entendió en ese momento y yo corroboré mi teoría. Después de que me di cuenta y que él se dio cuenta de que me di cuenta, ya no hubo nada más que decir. Él siguió hablando, pero ya estaba enojado. Estaba entre enojado y nervioso. El tono de voz era alto, movía mucho las manos, movía las piernas. Él no se daba cuenta, se le notaba el nerviosismo a 10 kilómetros y se le notaba mucho el enojo. Y me dijo, es un maldito enfermo. O sea, la nana, ¿qué onda con la nana? ¿Cómo sé que lo de la nana no era consensuado? ¿Cómo sé que la nana no estaba en una situación de conflicto ahí? ¿Cómo sé que no lo hacía también con otras personas? O sea, ¿qué tal que además de la nana y además de mí había alguien más? O sea, ahí adentro de mi casa. Es más, ¿qué tal que la nana sabía lo que estaba pasando y lo permitía y se callaba para conservar su trabajo, para no meterse en problemas o por la razón que sea? Es que ya no puedo confiar en nadie. Ay, perdón, voy a necesitar salir. A ver, espérate, Pablo. ¿A dónde vas? No huyas. Deja de atormentarte por preguntas que no van a tener respuesta jamás. Eso no lo vamos a saber. Ya sé, pero el saber que no lo voy a saber me pone todavía peor. ¿Quién más lo sabía? Mi padrastro, mi mamá, mi tía, que se la pasaba ahí con el padrastro. O sea, ¿quién más lo sabía? Esto era una casa de locos, de enfermos. Con razón tengo tantos problemas. A ver, ¿te es útil saber quién estaba enterado? Así hoy te es útil saber eso. Son personas fallecidas, todos. ¿Ya para qué? O sea, ¿para qué le das vueltas? ¿Por qué importaría? Porque necesito respuestas. Vale, yo te puedo ayudar con las respuestas del presente, pero no tengo máquina del tiempo para ir y buscar las respuestas en el pasado. Ya déjalo ir, Pablo. Deja ir eso. Esas respuestas no las vamos a tener y solamente te están atormentando. Es que estoy tan enojado. Ahora comprendo por qué Julieta últimamente me causaba tanto conflicto. ¿Por qué cuando ella quería y yo no, a mí me causaba conflicto? En lugar de que lo normal fuera, bueno, ella quería y a mí me dieron ganas después porque ella quería. No, si yo no quería, no había nada. Porque yo no puedo hacerlo a la fuerza. Yo no puedo, no me pueden convencer. Y esto ya me quedó muy claro. Y ahora entiendo por qué pasó todo lo que pasó. A ver, Pablo, dime una cosa. Dime si me equivoco, pero yo creo que aquí hay dos emociones principales. Una es enojo y la otra es asco. Eso. Y culpa. Ok, culpa también. ¿Por qué? Yo diría enojo y asco, pero ¿por qué la culpa? Pues
No sé. O quizá no es culpa. No sé. Quizás es vergüenza. Pues mira, Pablo, si me lo preguntas, yo diría que es vergüenza más que culpa. ¿Ok? ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo sabes lo que voy a sentir? ¿No dicen que los psicólogos no leen la mente? No leo la mente, pero veo que el afectado fue tu Pablo ideal, tu Pablo que nunca fue corrompido, tu Pablo que nunca fue abusado. Ese Pablo ideal fue el que salió perdiendo aquí. Y entonces, ante esa situación te aíslas y huyes de la situación, y esas son acciones desadaptativas de la vergüenza más no de la culpa. Mentira, yo no hago eso, yo no huyo, yo no me ando escondiendo. ¿Ah, no? No. Ok, entonces ¿por qué te sientes bien cuando tu familia no está en tu casa? Eso es diferente. Ok, entonces ¿por qué quieres salir del consultorio cuando hay un tema difícil? Me estás confrontando y eso me molesta. Pues entonces me da gusto que te moleste, porque justo eso es lo que quiero. Ese es mi trabajo, hacerte sentir tan incómodo que te muevas y que avances hacia adelante. Pues más que incómodo me estoy poniendo de muy mal humor. ¿Ok? Y dime de qué te sirve ese enojo y ese mal humor. No me jodas, ahora no me pongas a jugar ahorita al terapeuta perfecto que pregunta y eso cómo te hace sentir y de qué te sirve esa emoción. Ah, ¿no me lo vas a decir? Vale, perfecto, entonces te lo digo yo. Al enojarte, estás ocultando otros sentimientos y otras emociones mucho más difíciles de manejar y no quieres mostrármelas. Por eso, la pantalla del enojo está perfecta. Además, al ver yo que tú estás enojado, vas a provocar en mí que me retraiga y que deje el tema. Y eso es algo que no voy a hacer. Eres una bruja. Sí, lo sé. A ver, Pablo, ya sin enojos, ya sin bromas, ya en serio. Es importante trabajar esos recuerdos. No solo el tema del chofer, sino todo lo de alrededor. Si te fijas, no solo el chofer, sino el padrastro, tu mamá, la tía, la nana, todo está relacionado con sexo, abandono, mentiras, todo así entrelazado. No lo había notado, pero es cierto. Claro que es cierto. Y todo esto, sumado a tu recuerdo más reciente, hace la mezcla perfecta, es el cóctel ideal para desarrollar lo que llamamos trauma complejo. Eso suena horrible. Suena horrible porque lo es. Hay experiencias que desbordan nuestra capacidad de afrontamiento y sobrepasan las herramientas que nuestro aparato psíquico tiene. O sea que lo desbordan. Y si además de esto, ese acontecimiento se repite varias veces en un lapso de tiempo considerable, no hay oportunidad para que el aparato psíquico se recupere de la experiencia previa antes de que venga la siguiente, como que es una sobre la otra, sin tiempo de recuperación. Y es ahí donde se genera el trauma. Tú piénsalo como una comida. Desayunas muchísimo. Sin tener hambre y sin haber terminado de digerir el desayuno, vuelves a comer. Sin tener hambre y sin haber terminado de digerir las 2 comidas anteriores, vuelves a comer. Y así durante todo un día. ¿Qué va a suceder? No, pues me voy a enfermar y voy a vomitar. Exacto. Igualito le pasa al aparato psíquico. Si una experiencia sobre la otra no se digiere y viene la otra y no se ha digerido y viene la otra encima, lo que va a suceder es que tu aparato psíquico se va, digamos, como a indigestar. ¿Y qué va a pasar? Que te vas a enfermar y vas a tener que vomitar, literalmente, todo lo que te hizo daño. Pero una vez que vomitas, ¿qué pasa? No, pues te sientes mejor. Exacto. ¿Y a qué viene esa terapia? ¿A vomitar? A vomitar. Bueno, chicos, pues hasta aquí vamos a dejar el capítulo 8 del caso de Pablo. Hay muchísima información aquí, no es tanto la historia, sino vean cómo voy abordando con temas teóricos, con temas de psicología, cada cosa que él me va diciendo. La diferencia entre tristeza y desesperanza, entre culpa y vergüenza,
las conductas de la culpa y las conductas de la vergüenza, etcétera, etcétera, son cosas que los psicólogos tenemos que tener en la mente todo el tiempo para poder dar respuestas asertivas a lo que el paciente nos cuenta. Si yo eso no lo tengo en la mente, muy difícilmente voy a dar una respuesta que al paciente le sirva de algo o le haga lógica. Entonces es algo que tenemos que tener acá, bien presente todo el tiempo. Para todos los que no van a ser psicólogos ni van para allá, pues también está muy bien que vean cuál es la diferencia y cómo la desesperanza te puede llevar a la depresión, pero la tristeza es normal, etcétera, etcétera. Son temas bien importantes porque en el argot coloquial del día a día usamos depresión como sinónimo de tristeza, como sinónimo de desesperanza, cuando en realidad no es así. Y eso puede causar mucha confusión. Entonces, pues espero que haya sido lúdico, que haya sido pedagógico y hayan aprendido términos nuevos, abordajes nuevos. Y bueno, pues esperen el capítulo 9, donde vamos a seguir abordando cómo todo este tema del pasado pues trae problemas hasta el momento futuro. Muchísimas gracias por seguirme, por suscribirse acá en YouTube, los que me están viendo en YouTube, los que están en Spotify, muchísimas gracias por estar acá también. Recuerden que también me pueden encontrar en Facebook y en TikTok, y por ahí contesto todas sus dudas, comentarios, etcétera, etcétera. Gracias chicos, que estén muy bien. Bye. Bueno chicos, pues hasta aquí vamos a dejar el capítulo 8 del caso de Pablo. Hay muchísima información aquí, no es tanto la historia, sino vean cómo voy abordando con temas teóricos, con temas de psicología, cada cosa que él me va diciendo. La diferencia entre tristeza y desesperanza, entre culpa y vergüenza, las conductas de la culpa y las conductas de la vergüenza, etcétera, etcétera, son cosas que los psicólogos tenemos que tener en la mente todo el tiempo para poder dar respuestas asertivas a lo que el paciente nos cuenta. Si yo eso no lo tengo en la mente, muy difícilmente voy a dar una respuesta que al paciente le sirva de algo o le haga lógica. Entonces es algo que tenemos que tener acá, bien presente todo el tiempo. Para todos los que no van a ser psicólogos ni van para allá, pues también está muy bien que vean cuál es la diferencia y cómo la desesperanza te puede llevar a la depresión, pero la tristeza es normal, etcétera, etcétera. Son temas bien importantes porque en el argot coloquial del día a día usamos depresión como sinónimo de tristeza, como sinónimo de desesperanza, cuando en realidad no es así. Y eso puede causar mucha confusión. Entonces, pues espero que haya sido lúdico, que haya sido pedagógico y hayan aprendido términos nuevos, abordajes nuevos. Y bueno, pues esperen el capítulo 9, donde vamos a seguir abordando cómo todo este tema del pasado pues trae problemas hasta el momento futuro. Muchísimas gracias por seguirme, por suscribirse acá en YouTube, los que me están viendo en YouTube, los que están en Spotify, muchísimas gracias por estar acá también. Recuerden que también me pueden encontrar en Facebook y en TikTok, y por ahí contesto todas sus dudas, comentarios, etcétera, etcétera. Gracias chicos, que estén muy bien. Bye. Bueno chicos, pues hasta aquí vamos a dejar el capítulo 8 del caso de Pablo. Hay muchísima información aquí, no es tanto la historia, sino vean cómo voy abordando con temas teóricos, con temas de psicología, cada cosa que él me va diciendo. La diferencia entre tristeza y desesperanza, entre culpa y vergüenza, las conductas de la culpa y las